Y bueno, acá en la ciudad de Puerto La Cruz estamos completamente a la orden, perseverando juntos a los hermanos en la iglesia local. Actualmente pues hago la labor de predicador y estamos, bueno, manteniendo el ánimo junto a la hermandad. En esta noche voy a estar compartiendo la pantalla. Voy a detener la cámara para tener mejor fluidez en la conexión. Si todo va bien, me indican, hermanos, si en algún momento se paraliza la transmisión, eh, por favor, me hacen, me lo hacen saber, hermano, por favor. Listo, hermano Jesús. Listo, Entonces, hermano. adelante, hermano. Muchas gracias. Ok, ya va, que no logro ver acá, no logro ver acá la diapositiva. ¿Se ve en pantalla grande entonces? Ahí se ve, hermanito. Ejemplo. Ok, Porque es más ella y la bandera de Venezuela. listo. Muy bien. El ejemplo les he dado. Como dijo mi hermano, bueno, estamos acá en Venezuela, en la ciudad de Puerto La Cruz. Un ejemplo digno de imitar, amados hermanos, como ilustración y basándonos en la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 9, hay referencias bíblicas con respecto a lo que es el dar, con respecto al preocuparse por los demás por medio de las ofrendas y actos de benevolencia. Hay un ejemplo en la historia, en la persona de Robert Artington. Esta persona ha dejado una huella en la historia con un acto de generosidad y de amor. Él abandonó sus estudios en la Universidad de Cambridge y decidió vivir en un cuarto pequeño. Él mismo cocinaba sus alimentos y a lo largo de su vida, él generosamente aportó a la causa de la predicación del Evangelio en obras misioneras más de 500.000 libras esterlinas, que viene a ser un equivalente a 622.849,50 dólares norteamericanos. Pero él puso una condición. La condición era que esa cantidad de dinero fuera usada para abrir trabajos de misiones en los siguientes años. Después de su muerte, encontraron un pedazo de papel en el que había escrito lo siguiente: con todo gusto haría mi cama en el suelo, tendría un cajón en lugar de una silla y usaría otra caja como mesa, en lugar de permitir que los hombres murieran por causa de mi negligencia en darles el evangelio. Esa es una nota que está escrita en una revista que se llama El Sendero de la Verdad. Y en la Wikipedia encontramos otra nota importantísima para conocer más este personaje. Él nació el 20 de mayo de 1823 y murió el 7 de octubre de 1900. Una persona del cual se sabe muy poco o del cual se habla muy poco. Detrás de su vida, hermanos, esta persona era una persona con dinero, era un inversionista, también practicaba la filantropía, haciendo obras de caridad y creía, abrazaba la fe del premileniarismo. Sabemos nosotros, pues, que es una doctrina confusa y errónea. Y este hombre, pues, era rico de cuna, porque era hijo de un propietario de una industria cervecera. Y al morir su padre, le heredó su fortuna. Él se crió en una familia adinerada, con prosperidad y bienestar, pero luego se mudó solo en una habitación. Se hizo miembro de la iglesia bautista y aunque era una persona inteligente y era un buen estudiante, no quiso terminar la universidad. No terminó. Decidió dedicar su vida a la predicación y a la evangelización y se comprometió consigo mismo a vivir una vida
de muchas limitaciones, al punto de que prácticamente vivía como un vagabundo o como un indigente, como una persona sin posesiones en este mundo. Minimizaba sus gastos en su propio bienestar, comía lo suficiente y no tenía ninguna posesión material. Esto debido a que creía fuertemente en la predicación del Evangelio para que se apresurara la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por su causa, la Sociedad Misionera Bautista y la Sociedad Misionera de Londres obtuvieron esos beneficios de la recaudación de este hombre y se convirtió en el factor principal de la expansión del protestantismo en la época y la educación formal en las partes más remotas del mundo. Una obra digna de imitar. Son pocas las personas que harían algo como esto, desprenderse de sus riquezas por amor a la predicación del Evangelio. Nosotros como cristianos fieles sabemos que los creyentes bautistas tienen doctrinas confusas, otras acertadas, pero sabemos que es un movimiento que tiene mucha fuerza hasta el día de hoy y todo se debe gracias al gran aporte que hizo este señor Robert en su momento. Es importante que meditemos en esto. Sabemos que, bueno, que los, eh, los sectarios o las personas que pertenecen a grupos denominacionales propagan el error a pasos de gigantes. Y bueno, este hombre sin saber aportó su patrimonio para que esto se convirtiera en una realidad al día de hoy. Y debemos de pensar que nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a ser muy difícil que una persona con dinero, un rico, pudiese entrar en el reino de los cielos. En la Biblia, hermanos, encontramos un caso importantísimo, también digno de meditación. En el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, en el verso 1 al 10, encontramos la historia del encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con un hombre llamado Zaqueo. Dice el verso 19: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amados hermanos, esto es un ejemplo que nos lleva a la reflexión. Zaqueo era un hombre con posesiones, igual que el señor Robert, y no dudó en desprenderse en bienestar de las personas que iban a necesitar una mano amiga. Los actos de bondad marcan fuertemente la vida del cristiano. Y nuestro Señor Jesús define la salvación por medio de una decisión comprometida y bien decidida, como la que tomó Zaqueo en la presencia del mismo Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro Señor dijo que difícilmente los ricos tendrían parte en el reino. La iglesia, cuando nace, nuestro Señor dijo claramente que siempre
Iban a haber necesitados en el pueblo. Y el apóstol, cuando le escribe a los hermanos en Corinto, hablando de la ofrenda, hablando de la benevolencia, dice el apóstol a la iglesia en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 2, dice una versión del lenguaje actual, dice, pues sé los deseos que tienen de ayudar y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Es importante el poder que puede tener el ejemplo en los actos de bondad, en los actos de misericordia, en los actos de amor genuino. La iglesia de Cristo se caracteriza por ser compasiva con sus miembros en necesidad. Y sabemos que es difícil que los ricos tomen una decisión como la que tomó Robert y Zaqueo. Nosotros sabemos, pero más allá de el dinero, más allá de la generosidad a causa de los bienes materiales, en la Biblia vamos a estudiar en esta noche un ejemplo mucho más superior, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, un ejemplo perfecto que no tiene nada que ver con el dinero. En segunda de Corintios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, desde el verso 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, hermanos, la iglesia practica la generosidad, la bondad, el amor genuino. Pero más allá de los bienes materiales y de las necesidades básicas que el ser humano debe cubrir y necesita cubrir, en la Biblia, en esta noche, vamos a estudiar un ejemplo perfecto en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Basándonos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, desde el verso 15 al 17, en la Biblia, el lenguaje actual dice la palabra, yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendecirá. En este pasaje encontramos dos palabras importantes que vamos a analizar en esta noche. La palabra ejemplo y la palabra hagan, del verbo hacer. El Señor resalta claramente que Él nos ha dado ejemplo para que lo pongamos en práctica. Y resalta claramente en este pasaje que ningún esclavo o siervo es más importante que su Señor, refiriéndose a nosotros, los seguidores. Y dice que ningún mensajero es más importante que en quien lo envió. Entonces, hermanos, nosotros debemos de considerar lo poderoso que es este pasaje. Nosotros somos los mensajeros y nosotros somos los servidores. Pero antes de llegar a este estatus, tuvimos que pasar un proceso y tuvimos que conocer el ejemplo mismo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús lavó los pies de sus discípulos. Por medio del servicio se despojó de toda su gloria en la presencia del Padre y vino a este mundo y habitó como servidor, como siervo, para darnos a nosotros un ejemplo. Es por eso que estas palabras son tan importantes para nosotros.
Y cuando acudimos a analizarlas, otra versión dice, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensaje, ni el mensajero es más importante que quien lo envía, quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Aquí está claramente reflejado una bendición para los que deciden obedecer y copiar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo de obediencia, ejemplo que trasciende a lo material, trasciende a lo eterno. Y cuando analizamos estos textos, analizando las dos palabras, la palabra ejemplo, en el griego hupodeigma, significa ejemplo, patrón o ilustración, según el diccionario de el griego. Y es una palabra que expresa propósito. Ejemplo, te di un ejemplo, ahora actúa de acuerdo con él. Y esta palabra también significa exhibición para ser imitada o imitación, o también se puede usar como advertencia. Y de manera figurativa significa espécimen, ejemplo, ejemplo, figura o modelo. Es una palabra que tiene un derivado también del griego, hupodeiknumi, que significa exhibir bajo los ojos y figurativamente ejemplificar, instruir, amonestar, enseñar, indicar o mostrar. Ejemplo les he dado, dijo el Señor. Y la palabra hacer, poieo, significa poner en práctica, prestar, procurar, producir, redimir, sacar, tomar, trabajar, actuar, causar, preparar, celebrar, cometer, conducir, construir, convertir, cumplir, dar, dejar, echar, efectuar, ejecutar, ejercer, encaminar, encender, enderezar, establecer, ganar, guardar, hacer, lavar, infringir y llevar. Son palabras que tienen derivados. Hay otro derivado de la palabra hacer, que es prazo, del griego 4238, que significa practicar, desempeñar, repetida o habitualmente. Entonces, cuando entendemos lo que nuestro Señor trató de decirnos a sus discípulos y a nosotros, el Señor está diciendo que debemos de hacer lo que Él hizo, ponerlo en práctica, porque Él es nuestro ejemplo perfecto. Y cuando vemos la vida de nuestro Señor, vamos a analizar 7 puntos importantes, el número perfecto. Jesucristo nos dio un ejemplo perfecto, que no tiene nada que ver con el dinero. Tenemos que ver quién es Jesucristo para ver su ejemplo. En el primer punto, Juan capítulo 1 del verso 4 y 5, la Reina Valera dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1 del 9 al 13 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ser luz significa ser alguien que da el ejemplo y es un modelo a seguir para los demás. Entonces, el Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice que esa luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo y la vida estaba en él. Juan lo graficó de una manera bastante especial.
El Evangelio de Juan es el evangelio que contiene más información acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eh, y podemos nosotros considerar que hay una gran promesa sabiendo la persona de Jesucristo y sabiendo lo que hizo por la humanidad. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra esa luz. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos alumbra a todos nosotros. Esa luz que alumbra en medio de las tinieblas. Esa luz que no se apaga y que brillará siempre por la eternidad. Los que creen en su nombre, los que recibieron esa luz en sus vidas, nos ha dado pues el Señor el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Cada uno de nosotros hemos pasado por eso, por ese proceso, el creer, el arrepentirse, el bautizarse, el confesar, el perseverar. Y nosotros cuando hemos pasado por el proceso, entendemos que como cristianos tenemos beneficios, también tenemos derechos, pero sobre todo tenemos una gran responsabilidad, la responsabilidad de aprender de esa luz que nos alumbra. El ejemplo que Él nos dio durante su ministerio aquí en la tierra es digno de imitar, porque es superior a un acto sencillo de despojarse de lo material. Es mucho más que eso. Y es lo que vamos a analizar a continuación. Habiendo nosotros aprendido esta lección, estamos bajo el mandamiento de seguir el ejemplo de la luz que nos alumbra nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto. Estos son algunos de los ejemplos que Él nos dio. En primer lugar, Cristo fue obediente a la voluntad del Padre. Textos bíblicos como Lucas 22, del verso 41 y 42, Juan 5:30, Juan 6:38 y Juan 4:34 nos dicen lo siguiente. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, hermanos, estos pasajes nos enseñan que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo a darnos este ejemplo, el ejemplo de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesús lo dijo abiertamente a sus discípulos, lo dijo claramente, de una manera fácil y entendible. Por eso es un ejemplo digno de imitar. Esta gran verdad la puede comprender hasta un niño de 10 años. No hay que ser un supermaestro para comprender lo que Jesús, al venir a este mundo, trató de enseñarnos. En segundo punto, fue bautizado para cumplir toda justicia y darnos su ejemplo. Según Mateo 3, del 15 al 17, dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús se bautizó para darnos el ejemplo, no porque era pecador o porque tenía pecados,
sino porque debía de hacer la justicia del Padre y darnos, ¿no?, su ejemplo a nosotros, que sí somos pecadores, porque en algún momento practicábamos el pecado. El tercer punto, hermanos, es que recibió el ministerio del sacerdocio según Dios, un sacerdocio perfecto, no como los sacerdotes del antiguo pacto. Según Hebreos 2:17, la palabra de Dios dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces nuestro Señor tuvo un ministerio perfecto, sin mancha, sin pecado, sin errores. El cuarto punto es que cumplió su ministerio enseñando el evangelio y obrando con poder. Según Mateo 4:23 dice que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35 dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hechos 10:38 al 39 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Nuestro Señor, mientras estuvo acá en la tierra, cumplió su ministerio, enseñó las buenas nuevas de que el reino se había acercado. Y aparte de eso, utilizó la misericordia, el poder del Espíritu para sanar a los que estaban oprimidos por el enemigo, para testificar, para demostrar de que Él era Dios encarnado en un hombre. El quinto punto, hermanos, es que llevó una vida perfecta y sin pecado. Primera de Pedro capítulo 2 desde el 22 y 23 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El sexto punto, hermanos, es que venció al mundo, dominó toda pasión carnal y terrenal. El Evangelio de Juan dice en el capítulo 16, verso 33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mateo 4, versículos 10 y 11 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El séptimo punto y último. Nuestro Señor murió y resucitó con poder al tercer día. Toda autoridad en el cielo y en la tierra le pertenecen. Mateo 28, 18 y 19 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, son 7 puntos importantes que vemos en la persona de Jesucristo. Cristo fue obediente a la voluntad del Padre. Cristo fue bautizado para cumplir toda justicia y darnos el ejemplo. Cristo recibió el ministerio del sacerdocio perfecto según Dios. Cristo cumplió su ministerio enseñando el evangelio y sanando con poder. Cristo llevó una vida perfecta, ejemplar y sin pecado. Y también, hermanos, venció al mundo, dominó todas pasiones de la carne y terrenal. Y por último, murió y resucitó con poder al tercer día, con toda autoridad desde lo alto. Entonces, hermanos, Él es el Señor. Él es nuestro Dios y Salvador. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es el que se despojó, no de riquezas terrenales ni materiales como estos hombres, Zaqueo, no como muchas personas que se desprenden de las cosas materiales. No, Jesús se desprendió de la majestad, de la gloria en la presencia del Padre y se hizo semejante a los hombres para vivir en este mundo y darnos su ejemplo. Ahora, cuando entendemos esto, es importante que entendamos muchas veces, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, habiendo pasado el proceso, muchas veces nos descalificamos a nosotros mismos. Muchas veces caemos en estados de depresión, en estados de desesperación y nos descalificamos nosotros mismos. Ignoramos nuestras capacidades, ignoramos el impacto que nosotros podemos generar en los demás con nuestro ejemplo, sea bueno o sea malo. A veces ignoramos estas cosas y a veces olvidamos quiénes somos realmente delante de los ojos de nuestro Dios. El Evangelio de Juan nos decía hace un momento, a todos los que recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir, nuestro hermano mayor. Es por eso que no debemos de olvidar lo que nuestro Señor dijo. Ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo. Entonces, hermanos, no hay excusas. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Ya para ir culminando, Gálatas capítulo 2, versículo 20, la Reina Valera dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segunda de Corintios 13, 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y Gálatas 1:15 al 16 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. El apóstol Pablo, cuando escribió estas palabras inspirado por el Espíritu Santo, él sabía perfectamente quién era. En esta noche, hermano, yo le pregunto, ¿usted sabe quién es? ¿O ha olvidado quién es?
Si alguna persona está escuchando este mensaje y está decaído, está triste, está atribulado, está desanimado, yo le animo a que medite en estas palabras. Nuestro Señor nos ha dado ejemplo perfecto y por medio de su Espíritu Santo, nuestro hermano Pablo nos escribió estas hermosas palabras para que recordemos quiénes somos nosotros. A veces las personas jóvenes también se descalifican y por medio de la inspiración del Espíritu en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 12, a los jóvenes se les dice estas palabras también. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Tito 2 del 8 al 13 dice, enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarles. No deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Corintios 3:2 dice, en la Nueva Traducción Viviente, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Como conclusión, hermanos, podemos entender que la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo digno de ser imitado. Es por esa causa, es por esa razón de que hoy, en esta noche, es un buen momento para fortalecer nuestra convicción, nuestra fe, nuestra esperanza en nuestro Señor. Y si usted está un poco desanimado, yo le invito a que medite en la obra que hizo nuestro Señor en esta tierra para garantizarnos por medio de su sacrificio la salvación de nuestras almas. Amados hermanos, se puede decir mucho más, pero el tiempo se me agotó. Muchas gracias por su atención y que Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Amén, Damos, hermano. amén, Amén. amén. Damos gracias a Dios, primeramente, y también a nuestro hermano Jesús Marsella, quien ha tenido esta excelente exposición de la Santa Palabra de Dios. Verdaderamente.